Ante la segunda vuelta electoral en el Perú. Decido, esta vez no. Al hacer uso de mi libre expresión, comparto mi visión ante el dilema electoral y que tiene a la población polarizada. Aunado a ello, las circunstancias por las que vive nuestro país y el mundo frente a la pandemia del COVID-19. Por lo que sugiero que en esta segunda vuelta electoral no permitamos que medios masivos de comunicación social, redes sociales, politólogos y grupos empresariales nos manipulen distorsionando la realidad en función a sus intereses. Por eso es que resulta necesario hacer uso de nuestro libre albedrío y no entregar nuestro poder votando una vez más por el mal menor. Considero que si optamos por quejarnos, protestar y victimizarnos, este sentir nos hace más esclavos del sistema en el cual vivimos. No podemos ser conformistas. Es necesario que busquemos información de fuentes confiables sobre la historia del Perú para comprender el proceso histórico por el cual pasamos hasta llegar a la actualidad. Siendo oportuno revisar los gobiernos que fueron elegidos democráticamente y ahora a vísperas de cumplir el bicentenario de la República. Revisando parte de nuestra historia republicana, recordé que en la primera etapa del siglo XX se desarrolló la República aristocrática, gobernando la oligarquía conformada por las 40 familias más poderosas del Perú, de donde provenían los presidentes de ese entonces, quienes tenían el poder político, económico y social de esa época. El Perú, en esos tiempos, contaba con aproximadamente 2 millones de personas. En el siglo XX, el gobierno de Augusto B. Leguía, de 1919 a 1930, fue uno de los más cuestionados. Se originó los cambios más importantes. Se constituyó un gobierno antioligárquico, denominado por él como el Perú Nuevo, la Patria Nueva. Expulsó a José Pardo Ibarreda, primer oligarca, hacia los Estados Unidos, quien también fue presidente del Perú en 2 ocasiones. En ese gobierno también se promulgó la Constitución del año 1920, aumentando del periodo presidencial de 4 años a 5 años, haciendo creer que beneficiaba a las mayorías, siendo su principal objetivo político controlar los 3 poderes del Estado mediante diversas formas, todo ello con el afán de evitar las críticas y los obstáculos de esa época. Por otro lado, el gobierno de Leguía estaban los denominados excluidos del Perú, quienes desarrollaron protestas de grupos sociales. Es a raíz de dichas protestas que el presidente decidió que el Perú pase de ser un país agricultor a un país capitalista, industrializado, permitiendo que ingrese al Perú más inversión extranjera. Aunado a ello, incluyó a las mayorías del Perú, llámese indígenas y obreros, dándoles beneficios con el objetivo de controlar la protesta social. Por tanto, se convirtió en una dictadura civil vinculada a los capitales de Estados Unidos. Fue un gobierno populista. Entendiéndose, el populismo de aquella época fue catalogado como un gobierno que beneficiaba a las masas populares para apaciguar las protestas y no para buscar solucionar su pobreza, porque ellos continuaban siendo pobres o de baja condición social. No buscaban el cambio de su situación real. Leguía quería controlar a las clases sociales del Perú para que voten por él, ofreciéndoles lo que más necesitaban las 3 clases sociales de ese entonces, catalogadas como altas, medias y bajas. En este gobierno se entregó parte de las tierras del Perú a otros países fronterizos por exigencias del gobierno y los grandes bancos de Estados Unidos, como parte de los requisitos del préstamo de dinero que consiguió. Asimismo, exoneró de impuestos a las empresas de Estados Unidos que invirtieron en el país, quienes se llevaron las exportaciones.
Asimismo, surgieron dos opositores a dicho gobierno. Me refiero a Víctor Raúl Haya de la Torre, quien tenía 19 años, y José Carlos Mariátegui, que trabajaba como periodista en un diario opositor al régimen, a quienes les propuso como alternativa aceptar becas de estudio en el extranjero o de lo contrario irían a la cárcel. Es así que Haya de la Torre aceptó la beca de estudios y se fue a México. Y José Carlos Mariátegui viajó a estudiar a Italia, en donde se afilió al Partido Comunista y años después, a su regreso al Perú, realizó una revolución socialista. Ambos líderes crearon partidos populares introduciendo al Perú ideas radicales del extranjero, encontrando algunas semejanzas en los países en los cuales estudiaron con la realidad peruana, proponiendo una reforma del Estado según la ideología que profesaban ambos. Ambos partidos fueron influyentes durante todo el siglo XX. Sin embargo, en el gobierno de Augusto Leguía, no todo ha sido negativo para el país. Sobre todo, convirtió a Lima en una ciudad moderna para atraer a los inversionistas extranjeros bajo el pretexto que el Perú en ese año cumpliría los 100 años de independencia, siendo el verdadero proyecto económico de Leguía desarrollar las actividades capitalistas, comenzando con la principal actividad en la construcción de obras emblemáticas que hasta la fecha existen y siguen funcionando, priorizando básicamente las construcciones en Lima, dejando de lado a los demás pueblos del interior del país. El gobierno de Augusto Leguía culminó debido a las causas externas de la crisis de 1929, en la que hubo la caída de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, comenzando la quiebra de los bancos del referido país. Debido a ello, cesaron los préstamos al Perú. No hubo más obras públicas ni exportaciones, porque las empresas de Estados Unidos comenzaron a cerrar y sus trabajadores fueron despedidos. Empezaron las protestas generalizadas en todas las clases sociales. Es en ese momento en que los oligarcas aprovecharon de esa coyuntura interna por la que afrontaba el país, dando un golpe de Estado al gobierno de Leguía desde la ciudad de Arequipa hacia Lima, liderado por el militar Sánchez Cerro, originando el inicio del tercer militarismo del Perú. Haciendo un corte en la historia del Perú, ubiquémonos en los últimos presidentes elegidos en democracia, como es el caso del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó también por 11 años. A este último se le consideró como una dictadura cívico-militar, en donde se cerró el Congreso de la República y se promulgó la Constitución de 1993, alargando su primer periodo presidencial, reeligiéndose hasta por 2 periodos consecutivos, siendo en la práctica un tercer periodo, este último muy cuestionado por los diferentes sectores políticos y parte de la población. Terminó con su vacancia ante el Congreso, llegando a ser procesado y condenado por procesos judiciales distintos, entre ellos por delito de corrupción. Sin embargo, en su gobierno se combatió al terrorismo, culminando con la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso. Después del gobierno de Alberto Fujimori, poco o nada cambió en cuanto a la lucha contra la corrupción. Los 4 últimos expresidentes de periodos consecutivos están siendo investigados y procesados por delitos contra la administración pública, entre ellos por delitos de corrupción, incluso optando uno de los expresidentes de quitarse la vida en plena etapa de investigación fiscal, se dice, por no afrontar los cargos imputados por delitos de corrupción. Después de hacer una revisión sobre algunos presidentes que nos gobernaron durante los 200 años aproximadamente, podemos decir que nuestro pasado puede marcarnos de múltiples maneras y puede predisponernos a actuar de maneras determinadas. Sin embargo, siempre podemos elegir qué hacer en adelante y cómo vamos a seguir nuestro camino. El pasado ya ha ocurrido. Nos toca elegir qué hacer ahora y en el futuro. Es por ello que esta vez no permitamos que se perpetúe nuestra ignorancia e inconsciencia. Tenemos que estar convencidos por cuál de ellos vamos a votar y las razones de nuestra decisión. Sugiero que antes nos demos tiempo para buscar
en los dos candidatos información de fuentes confiables y de calidad, con el objetivo de saber quién de ellos está más preparado para ocupar tan alta investidura. El valor que tiene cada uno como ser humano, qué resolvieron, qué aportaron a la sociedad a lo largo de su trayectoria de vida, más allá del grupo que los rodea para el gobierno, más allá de su plan de gobierno que la mayoría de veces no se cumple porque son muy demagógicos o porque en la práctica, debido a la coyuntura, no se puede aplicar. Además, debemos de tener en cuenta si los candidatos tienen vocación de servicio desinteresado. ¿Quién de los dos es más proactivo y no reactivo? ¿Quién de los dos candidatos inspira más credibilidad y confianza? ¿Quién de los dos candidatos está menos preso del ego? ¿Y quién de los dos candidatos es menos propenso a padecer de la enajenación del poder, como en la dictadura que existen en algunos países de la región y que no piensen que el pueblo son representados por ellos mismos como única persona? Esta vez, defendamos nuestra posición con los argumentos que tenemos a nuestro alcance, puesto que no habría libertad de expresión si no dejan expresar nuestra libertad de pensamiento. Esta vez no permitamos que nadie nos intimide o nos critique por haber tomado una determinada decisión. No permitamos los insultos o menosprecien nuestra opinión. Esta vez debemos ser más empáticos con las personas que escogieron las dos opciones para la segunda vuelta electoral y ser más tolerantes respetando la voluntad de más del 25% de la población que decidieron votar por Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Esta vez no nos traicionemos forzándonos a votar por uno de ellos si ninguno llena nuestras expectativas o no nos sentimos representados por ninguno. Esta vez decidamos por nosotros mismos, evaluando lo que representa cada uno de los candidatos y tomemos una decisión al votar consciente de las consecuencias que pueden darse en cualquiera de los dos casos. Y si tiene que ganar uno de ellos, pues que gane, pero nosotros habremos expresado nuestra decisión o voluntad. Y eso será tomado en cuenta por quien gobierne el Perú, a sabiendas que el pueblo ha madurado y emite un voto más racional que emocional. Estando vigilantes frente a su gobierno, en su hacer y actuar, debemos superar nuestros miedos. Todo lo que debe pasar, pasará. Así sucedió a lo largo de la historia del Perú. Y reproduciendo una frase bíblica: ten fe, el tiempo de Dios es perfecto. Lo que está destinado sucederá en el momento exacto, y cualquiera sea el resultado de este proceso electoral, seguiremos adelante desde el lugar donde nos encontremos, coadyuvando a que nuestras familias sigan progresando. Debemos seguir trabajando y cuidándonos, siendo la única manera de seguir adelante ante la situación que nos toca vivir en esta crisis sanitaria, política, económica y social, de manera tal que no sea tan difícil ni tan dura salir de la situación coyuntural por la que pasamos, ya sea con cualquiera de los dos candidatos que llegue al poder. Esta vez debemos empoderarnos como seres humanos y encontrar nuestra luz interior, desarrollando nuestra capacidad de análisis y reflexión con el objetivo de despertar nuestra conciencia política. Esta vez tenemos que ser consecuentes con nuestras convicciones y nuestros principios. Tenemos que ser consecuentes con la moral que nuestros padres nos inculcaron desde niños. De lo contrario, ¿qué ejemplo les estaríamos dando a nuestros hijos? Esta vez debemos estar más despiertos para poder tomar una decisión que nos dé un ápice de esperanza para el cambio de paradigma dentro del sistema en el cual vivimos. Cambio en la que todos debemos de participar desde nuestro campo de acción, teniendo en cuenta que un verdadero cambio comienza con el ser humano. Solo así podremos encontrar el camino a la libertad. Esta vez debemos ser más empáticos con la población, con las poblaciones olvidadas a lo largo y ancho del territorio patrio, a pesar de estar en barcos distintos, debido a que ellos se encuentran por años postergados y abandonados por el gobierno de turno, siendo tomados en cuenta solo en épocas electorales. Teniendo en cuenta, además, que a lo largo de nuestra historia, los gobernantes han sido básicamente populistas, solo se daban
al pueblo lo que pedían, entre comillas, no por ayudarlos a solucionar sus problemas, sino para que les dejen gobernar y hacer lo que ellos consideraban más conveniente para perpetuar el status quo. Esta vez debemos ser optimistas en medio de la tormenta en la que nos encontramos, como así sucedió a lo largo de casi 200 años de vida republicana, incluyendo en la época del terrorismo. Considero que todo tiene su tiempo, tal vez sea menos difícil si colaboramos para que lo que tenga que suceder suceda. No se trata de ser prosistema o antisistema. La revolución de verdad debe estar sobre el sistema, encontrar la manera de cómo relacionarse con el mismo. El verdadero cambio debe comenzar por empoderarnos como seres humanos de manera integral, con un cambio de actitud y pensamiento frente a la vida. Esta vez es diferente. Estamos a vísperas del bicentenario de la independencia del Perú. La vida continúa. Estamos atravesando una pandemia mundial. Reflexionemos para darnos cuenta en qué y por qué fallamos como electores frente a las decisiones que tomamos en el pasado y escogimos a gobernantes que nos defraudaron. Debemos ser conscientes del poder que tenemos como seres humanos ante nuestro país y el mundo, lo cual radica en nuestra libre albedrío, nuestra capacidad de decisión y nuestra fe.